Vamos a continuar porque se cortó la conexión, así que voy a compartir la pantalla para que sigamos viendo el resto de las obras que componen esta muestra y tengan un panorama para justamente cuando aborden el material. Les estaba comentando que esta obra que estamos viendo es lo que el curador llama una instalación escenográfica que está hecha por dos artistas que él puso en colaboración, que no habían trabajado antes juntos. Esto también es un lindo desafío para pensar el trabajo en equipo. Y está compuesta por 4 grandes bastidores que simulan o trabajan, digamos, lo que podría ser por su escala, la idea de un mural, pero que están colocados en el medio del espacio. Y por eso, 2 de un lado, 2 del otro, con objetos en el medio, componen esta instalación que puede recorrerse. Cada una de estas pinturas fue hecha por uno de los artistas. Esta es la de Nicolás Romero, por esta parte vemos la de Milagros Corret, donde ellos están seleccionando objetos de la sociedad de consumo. Justamente la obra se llama Fecha de Vencimiento, y esto no refiere solamente a lo que puede ser un producto comestible, por ejemplo, que vence en algún momento, sino a la sociedad de consumo. Entonces acá lo que estamos viendo es cómo los artistas contemporáneos también reflexionan permanentemente, y sobre todo los artistas urbanos, sobre cuáles son las problemáticas de la sociedad que nos están atravesando. Así que esta es una buena obra para pensar en el descarte de objetos, en cómo podríamos cambiar esta situación, si es que podemos, qué es lo que podemos abordar en lo cotidiano para poder acompañar un mundo más sostenible, uno de los contenidos centrales justamente, que tenemos que trabajar en las escuelas, que tenemos que trabajar con las infancias. Fíjense cómo cada artista, si ustedes observan en detalle, van a ver que hay algunos materiales que se repiten en una pintura y en la otra, cómo ellos eligieron juntos cuáles van a ser esos objetos que van a pintar, pero cómo cada uno lo hace en su propio estilo. Mientras Nicolás quizás tiene un estilo con colores más alegres, que nos pueden recordar al pop, como si fuese un mundo de fantasía, con esta especie de cajita feliz que aparece como un personaje, pero que en el fondo después lo miramos y vemos que es un mundo también lleno de desechos, mientras que Milagros lo trabaja directamente con una pintura más gestual, con colores más oscuros, como si todo eso fuese o es simplemente una montaña de desechos y una montaña de basura. Acá podemos ver el medio de la instalación. Miren lo que les decía. Ellos hacen pinturas de gran tamaño, pero no están tratando de colgarlas en una pared, sino que justamente muestran ese detrás de escena. El mostrar el detrás de escena y los procesos es algo que aparece mucho en lo contemporáneo. La ropa que utilizaron para pintar, los vasos de plástico donde colocan esa pintura de pared que usaron como material para hacer estas obras, cómo esa estructura está sostenida, y todos los objetos de una escala muy pequeña que pintaron o que podrían haber seleccionado, es decir, que llevaron para ver cuáles se incorporaban en la obra. Así que esta obra combina algo muy interesante, que es la presentación del objeto y la representación de los objetos. Acá podemos verlo más de cerca, ¿no? Desmitificar también esta idea del artista, pensar, por ejemplo, ¿qué es una paleta que utiliza un artista? Por ahí podemos imaginar una paleta tipo Monet, y no. Estos artistas urbanos, cómo utilizan, por ejemplo, un pedazo de cartón para mezclar esas pinturas o para poder, digamos, medir la pintura que tienen dentro de su pincel. Acá estamos viendo las obras que están del otro lado. Nuevamente se reitera esta idea de Milagros con la idea de basura, y de Nicolás con esta transformación en un personaje a partir de esos distintos objetos de consumo donde aparecen los cigarrillos, la tarjeta de colectivo,
pequeñas, el mate, la cerveza, no sé, elementos vinculados a desde la religión, etc. Bueno, nuevamente, como les decía, hay elementos que si uno mira en detalle se reiteran tanto en una como en otra de las pinturas, representados de forma muy distinta. Acá puede aparecer también la idea de reciclaje, de cómo transformar, como decíamos, en personajes o en arte de alguna forma estos materiales de desecho, pero sin dejar de lado esta reflexión tan importante de pensar en cómo siguen al producirse permanentemente afectando nuestro mundo y nuestro entorno. Esta es una obra de Sol del Río, como en todos los casos les recomiendo ver estos pequeños videos que duran menos de 3 minutos donde habla el artista, y es una obra que, a diferencia de la que vimos anteriormente, tiene un proceso de producción muy complejo que no podemos percibir viendo el objeto. Miren estas formas puntiagudas, estas formas abstractas, que están inspiradas en una tormenta eléctrica. Ella lo que va a hacer es, en un principio, filmar una tormenta eléctrica y después hacer todo un proceso que tiene que ver con la tecnología, con llevar al máximo los contrastes, con elegir ciertos fotogramas para finalmente sintetizar esa potencia de la tormenta en este objeto. Este objeto que nos invita también a imaginar otras figuras. Y acá después van a ver en el ejercicio cómo podemos trabajar sobre estos fenómenos que también atraviesan la ciudad, estos fenómenos climáticos, por ejemplo, y transformarlos en una performance, o transformarlos de alguna manera en una representación visual. Esta es una obra muy interesante también de Nina Kunan, que nuevamente es una intervención en el espacio. La escalera negra que están viendo es parte de la arquitectura del lugar. Y ella lo que hace es intervenirla justamente con estas cintas que caen, y esta barra que está en el medio de la escalera, que no es parte de la estructura permanente de esa escalera. La obra se llama balayage, como justamente el trabajo de peluquería que tiene que ver con hacer un degradé en el pelo, cambiar los colores del pelo, esto que hoy en día se usa muchísimo. Entonces le pone pelo a esta escalera, y al ponerle ese caño en el medio, nos puede recordar, por ejemplo, a lo que puede ser un pull dance, o alguna acción acrobática, como hoy en día también puede utilizar, por ejemplo, el Cirque du Soleil, que el caño también lo utiliza para hacer espectáculos vinculados con la acrobacia. Pero miren cómo el artista lo que hace es utilizar esa fuerza, ¿no? Esa idea de movimiento que de por sí está contenida en esa escalera detenida, y transformar un objeto cotidiano en un personaje. Un personaje que nos puede invitar a pensar en cómo se puede mover, en cómo podría bailar, qué música podría estar interpretando, por ejemplo, y cuál podría ser su historia. Esta es parte de la poética de Nina Kunan, que tiene que ver con agarrar elementos urbanos cotidianos y, a partir de generarles ropa, generarles un tejido especial alrededor de ellos, darles una entidad especial a aquello que no lo tenía. Esto es un poco lo que yo les comentaba de cómo por ahí puede transformarse el espacio, puede transformarse su sentido, a veces a partir de acciones, digamos, más complejas, y a veces a partir de acciones más simples. Acá tenemos otra de las perspectivas de la obra. Y finalmente este conjunto escultórico de Franco Fasoli, que también van a tener su testimonio personal a través del video, donde él lo que hace es recrear monumentos de un artista digamos, de la generación del Grupo de París, de justamente Alfredo Bigatti, quien fue el esposo de Raquel Forner, pero monumentos que quedaron en bocetos, que nunca pudieron llevarse a la escala ni a la materialidad para la cual estaban pensados, quizás porque participaron en concursos y finalmente no ganaron,
Entonces él toma esos bocetos y los lleva a gran escala. Esta es la terraza que yo les contaba, que es abierta, que es parte del espacio de exhibición. Entonces tenemos que pensar que son obras que están a la intemperie y que son obras que están hechas con una materialidad bastante liviana, por una parte duradera, pero también bastante delicada, que es telgopor pegado con poliuretano. Acá por eso pueden ver el blanco en estas esculturas, pero también estas posturas, digamos, que genera el poliuretano en las obras. Acá estamos viendo un retrato de Raquel Forner, una cabeza de Raquel Forner, que es una obra que sí el artista pudo llevar a cabo y que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y el resto son esto que eran bocetos que quedaron en pequeña escala. Este que podía ser, que estaba hecho como un monumento a Ruppelt, este personaje maravilloso que es un caballo que iba a ser parte de una fuente, pero una fuente que no sabemos dónde iba a estar, ni en qué escala, ni por qué otros personajes iba a estar acompañado. Aquí el fragmento de lo que podía ser, de lo que él proyectaba que fuese, digamos, un monumento a Bolívar. Se llama Los Abanderados, ese boceto, y después en otras imágenes van a poder ver mejor también cómo vemos a estos personajes que están justamente en la actitud de llevar las banderas. Y esta otra obra que se llama Riquezas Naturales de la Argentina, que ahora la vamos a ver un poquito más en detalle con los bocetos. Antes de continuar, quería destacar cómo estas obras nos invitan a reflexionar sobre la idea de monumento y nos invitan a reflexionar sobre la idea de memoria. Justamente el título de la obra es Memoria selectiva. ¿Cuánto dura un monumento? ¿Quién elige a los personajes que están en los monumentos o a los artistas que van a hacerlos? ¿De qué materialidad están hechos? ¿Qué monumentos tenemos cerca de nuestras escuelas o cerca de nuestras casas? O en los lugares centrales también de Argentina. Y cómo estos monumentos que crea Franco Fasoli o que recrea a partir de la obra de Alfredo Bigatti están hechos por una materialidad totalmente distinta que no es para durar. No son de, digamos, podríamos decir bronce, o no son de metal, no están hechos en piedra, no están hechos en mármol, sino que aquí una tormenta fuerte, el mismo efecto del clima iría borrando esos personajes, o podría ir borrando esa memoria. Miren cuántas cosas, más todas las que ustedes pueden aportar, podemos reflexionar a partir de estas obras, que también están en un estado que sugiere, digamos, como si estuviesen en proceso, con estas maderas que las están sosteniendo, o quizás también dando cuenta de esa fragilidad propia del mismo material. Acá tenemos algunos detalles. Miren la textura que él logra, en algunos casos calando, en otros casos también trabajando con un soplete, etcétera, para, digamos, generar este tipo de monumentos que mencionamos, este tipo de monumentos temporales, este tipo de monumentos efímeros. También podríamos preguntarnos, ¿a quién querríamos nosotros hacerle un monumento, por ejemplo, en la escuela? ¿A quiénes queremos recordar? Y quiénes son parte de nuestra memoria personal. Acá les muestro la comparación entre las obras de Bigatti y de Franco Fasoli. Acá la cabeza de Raquel Forner, que les comentaba, que está hecha en piedra, recreada, como les decía, con telgopor y poliuretano. Los bocetos para este monumento a Franklin Roosevelt, que nunca fue llevado a cabo. Aquí también otros de las pequeñas figuras que había generado para ese posible monumento. Y por supuesto, acá nuevamente, otra imagen de la recreación que hace Franco Fasoli.
Este es el que les comentaba, que se llama Riquezas Naturales de Argentina, y miren cómo Alfredo Vigatti había tratado de resumir, digamos, todas esas fortalezas de Argentina, donde aparece la industria, el ganado, digamos, lo que tiene que ver con toda la producción agrícola, bueno, por supuesto el engranaje que remite a la industria, los barcos, las antenas, la figura, por supuesto, de la República, y pensar también cómo representaríamos hoy, por ejemplo, a nuestro país, qué es lo que pondríamos. No lo digo necesariamente para hacerlo, pero digo todos los elementos de reflexión que están contenidos en estas obras. Y cómo aquí esa recreación, en este caso en una plancha de telgopor, que él va calando y empujando algunas figuras para atrás o para adelante, para que justamente den esta sensación, digamos, de lo que puede ser un bajo relieve. Y aquí el que les mencionaba, el boceto de los abanderados, con esto que pretendía ser un monumento para Simón Bolívar, y el proyecto para la fuente de este caballo que nos invita a imaginar muchísimas historias diferentes. Bueno, muy brevemente les voy a presentar el material, que es digamos, el objeto, digamos, de lectura central que van a tener para este curso y para el trabajo final que tienen que desarrollar, donde la idea es que ustedes puedan tomar alguna de estas actividades y justamente transformarla en función de sus intereses, de sus entornos y de sus alumnos. No voy a describir todo porque justamente la idea es que ustedes lo lean, pero les voy a contar un poquito cómo es la estructura, la presentación, los objetivos, pensar en primer lugar en esto que decíamos del arte urbano, qué es lo que vamos a considerar arte o no, de aquello que está en las paredes, que aquello que es una huella que hayan hecho las personas o los artistas en nuestro entorno. ¿Podemos hacer un mapa de este arte que está a nuestro alrededor? ¿Podemos descubrirlo con otra mirada y así ir generando también una visión estética sobre el espacio urbano? Y así, sobre cada una de las obras, vamos a ir proponiendo algunas actividades, preguntas de reflexión, que es lo que esperamos que ustedes puedan transformar. Sé que trabajan mucho en Corrientes, también con los murales, así que la obra de Lian Chali es también especialmente oportuna. Pensar qué historia podríamos contar justamente en una pared, en un muro, qué es lo que querríamos expresar, cómo podríamos transformar distintos objetos de la escuela o de nuestra cotidianeidad en personajes también, cómo podríamos pensar al entorno urbano también como una serie de personajes que tengan sus propias historias, etc. Y por supuesto también lo que hablábamos del tema de los monumentos, a quién podríamos hacérselos, con qué materiales, si serían efímeros o no, y qué sentido tiene en cada uno de los casos. Así que bueno, además de todas estas preguntas, después están las actividades concretas, que un poco son las mismas que fui describiendo, con las propuestas de poder mapear, de poder crear, de poder fotografiar o describir, de pensar en qué lugar podríamos hacer ese mural que diseñamos, qué es lo que querríamos proponer en un entorno urbano. Una reflexión, como decíamos, sobre los desechos, sobre la ecología, sobre la sociedad, querríamos contar algo sobre nosotros mismos, etc. Por supuesto, alguna actividad vinculada también con el reciclado, con la personificación de objetos, como decíamos, quizás de la escuela misma, de poder pensar en cómo podríamos expresar esto de los fenómenos climáticos, como decíamos, ya sea a través de un hecho performático, de movernos como la lluvia o como la brisa, pensando en el ritmo que tiene, en el efecto que tiene sobre nuestra vida, sobre cómo vivimos cada uno de los días, o bien representándolo o sintetizándolo en un objeto visual que puede ser desde un dibujo hasta una escultura. Y por supuesto lo que ya estuvimos hablando recién de los monumentos.
Así que bueno, espero que esta presentación les haya servido para tener un panorama general, que les sirvan los videos, ojalá puedan verlos, son muy ricos para escuchar justamente de forma directa la palabra de los artistas, y también van a encontrar el catálogo de la exhibición. Desde ya estamos a disposición para cualquier duda, para cualquier comentario que tengan sobre esta propuesta, y les agradezco muchísimo por escucharme. Muchas gracias.